Ya hablamos de la actuación de la bioenergética. Esos son los recursos tangibles de esa manera como actuamos para coadyuvar a los procesos de salud. Ahora vamos a hablar de la sincronía bioenergética, que serían los recursos intangibles de cómo ocurre ese proceso fabuloso, extraordinario de sanación. Voy a leer. La terapia bioenergética se hace presencial con imanes o a distancia, recurriendo a la sincronía de frecuencias en el campo cuántico de resonancia establecido entre el paciente y el profesional que la aplica. La kinesiología, que es una disciplina de la energía en movimiento, muestra cómo se establece este vínculo. En la trilogía paciente, inconsciente y terapeuta, el paciente presentará sus problemas de salud con síntomas, diagnósticos, creencias. Este es un conjunto definido como enfermedad. El terapeuta, con su formación, experiencia y convicción, ayuda a la conexión del paciente con su inconsciente, desde donde se va a lograr filtrar la información que normalmente elude los procesos conscientes. Esto es algo sabido. Las personas que están enfermas, que tienen un problema, más o menos sospechan lo que tienen y su inconsciente lo sabe. Y el gran problema es cómo derivarlo, cómo hacerlo patente, y eso lo logra la bioenergética estableciendo esta trilogía, el vínculo de sincronía entre el paciente, el terapeuta y el inconsciente, que es el que va a hablar. En general, el inconsciente habla a través del síntoma y brinda mucha información sobre la incoherencia de salud que vive el paciente y que el terapeuta debe discernir y registrar en lapsos muy breves. Allí está la kinesiología como apoyo para la terapia. Entonces se expresa por un lado la simbiosis de patógenos que se desenvuelven en el cuerpo. En esa información sutil del inconsciente nos va a decir, por ejemplo, dónde están, qué están haciendo, qué están permitiendo hacer o qué están bloqueando y qué están impidiendo hacer. Y también va a explicar algo que es determinante en el proceso de sanación, que es el sentido biológico de esos microorganismos que están en el cuerpo. Porque todos sabemos ya que en cuerpos distintos pueden estar el mismo microorganismo y en uno no está haciendo nada, está pasivo, y en otro está actuando y generando una enfermedad. Esta comprensión con diferentes herramientas claramente establecidas posibilita el desalojo entonces de esos microorganismos tóxicos. Pero también va a expresar, por otro lado, la necesidad que tiene el individuo de superar malos hábitos, adicciones, conflictos, emociones, lo que hablábamos antes, la gestión de las emociones, para que salgan a la luz e ir propendiendo a establecer cada vez una mejor conexión con su inconsciente. Esta sincronía se convierte en un intangible invalorable, porque ese vínculo con el inconsciente cada vez va a ser más cercano. Él va a seguir siendo inconsciente, pero la persona va a comprender cosas que antes no entendía dentro del proceso de sanación. El otro tema que está implícito dentro de la sincronía bioenergética es lo que denominamos expansión y ritmo de la vida. Nosotros somos sujetos y objetos dentro de un universo consentido, mutuamente comunicantes. Es decir, que el sujeto y el objeto estamos en perfecta comunicación.
siempre son comunicantes en el universo que va expandiéndose. Esto es un fluir en expansión en el cual la vida tiene un ritmo. En este ritmo hemos de discernir vibraciones y frecuencias, que es las veces que esa vibración se repite. Al prestarle atención con la sensibilidad adecuada, podemos notar la corriente de información que dimana de estos procesos, sea visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, intuitiva, sensorial, numérica. Todas estas son maneras de información que se combinan y se convierten en el gran escenario de actuación de la bioenergética. De ellas, la información numérica es un reflejo de procesos sutiles y crípticos de la naturaleza. Es un recurso valioso en la indagatoria para alcanzar una mejor salud. Muchos científicos desde el siglo XIX alertaron sobre cómo la naturaleza se desenvuelve. Y muchos de ellos dijeron o daron percibir que la naturaleza se nos presenta a nosotros como un proceso invertido. Pónganse a ver, sale el sol, decimos, desde la antigüedad salió el sol. Después se descubrió que el sol no ha salido. Lo que ha pasado es que la Tierra se movió en esa dirección y somos nosotros los que nos desplazamos. Fíjense, ese es un ejemplo de la inversión de la naturaleza. El otro es, por ejemplo, el caso de las porfirinas. El color que tienen los vegetales, el color verde, no es más que el reflejo de una proteína que está allí, que se llama clorofila, y que ella es todo menos verde. La luz impacta sobre las hojas donde hay clorofila y al reflejar esa hoja captura todos los colores y permite que el verde salga. Visto de otra forma, pudiéramos decir, la hoja es todo menos verde. Eso es la ciencia, eso es la clorofila. Pero nosotros decimos que es verde. Y pasa también con la sangre. Con la hemoglobina, que vemos roja, lo que ocurre es que hay una captura de todo el espectro lumínico, energético, menos el rojo. Lo que vemos nosotros es lo menos que es la sangre y lo menos que es la hemoglobina. Esos son procesos invertidos de la naturaleza. En este caso, nosotros recurrimos entonces a los números. Cuando una persona nos da su número de cédula, su fecha de nacimiento, el número de teléfono, los hijos que tiene, incluso podemos preguntar qué números le gustan. Ahí estamos viendo información que ha pasado por su cuerpo a lo largo de toda su vida. Esos números van a permitir establecer el campo de sincronía a distancia. Esa es la manera como nosotros trabajamos a distancia y, sea a distancia o en forma presencial, toda la información visual, olfativa, auditiva, toda esa información junto con la numérica va a ser integrada y obtendremos el diagnóstico y las recomendaciones al lado del proceso de sanación que ya se ha establecido para el consultante de bioenergética.